Subtítulo: El Islam. El sufismo 700 sunitas 255 los chiitas, musulmanes, 250 wahabismo 30. Al igual que con todas las religiones, el nivel de calibración de los místicos es característica y considerablemente mayor que el de la religión formal en sí, y los sufís reflejan el nivel de la trascendencia del dominio lineal. La diferencia entre los sunitas y los chiitas se refleja en la historia actual en esa zona del mundo donde los fundamentalistas de extrema derecha tienden a ser militantes y agresivos. La llamada ala, yihad, con su odio proyectado al cristianismo y los Estados Unidos como Gran Satán, se calibra en 60-90, y por lo tanto rechaza las enseñanzas del Corán, que calibra 700. Por lo tanto, el término, yihad, niega su propia demanda de ser santa. El defecto de la posición de extrema derecha de cualquier religión es la activación del fanatismo espiritual. La integridad espiritual verdadera proviene del coraje en la promoción de la verdad. Por lo tanto, este se refleja en la energía del corazón como devoción a las propias creencias espirituales. El odio espiritual, sin embargo, sale del vaso, que a su vez desencadena la liberación de los comportamientos de tipo animal. Esto es más potenciado aún por las promesas de un paraíso guerrero, creencia que era frecuente también entre los vikingos, quienes pensaban que la muerte y la batalla los enviaría a Valhalla. La promesa a los ingenuos, ignorantes e impresionables jóvenes terroristas islámicos de que al morir irán a un cielo donde 70 vírgenes les recompensarán es, sin duda, inventiva y seductora para los hombres jóvenes, muchos de ellos apenas adolescentes. En realidad, es seducción espiritual y explotación, calibra como verdad, por la búsqueda del poder de los líderes. La caída del Islam es el tema de extensos estudios, Forsyth, 2004, desde sus más altas expresiones hasta su declive en los 1600 entrando en su edad oscura actual o espiral descendente de odio y rencor, rabia, autocompasión, pobreza y opresión, Lewis, 1990. La situación actual es claramente documentada en el libro Dentro del reino de la antigua cuñada de Bin Laden, Carmen Bin Laden, en el que revela la vida cotidiana de las mujeres en el mundo islámico defendido por Laden en el Irán de hoy, en el que las mujeres son cautivas y los occidentales son despreciados. C. Bin Laden, 2004. Aunque al principio el Islam militante perdió influencia tras la derrota de Kara Mustafa en Viena en 1683, el declinar más grave se inició hace 300 años con la aparición del culto islámico del wahabismo, calibre 30, iniciado por su fundador, Muhammad ibn Abdul Wahhab, calibre 20, del cual emergió Hamas, calibre 40, fundado por el jeque Ahmad Yassin, calibre 35, Al-Qaeda, calibre 30, y la actual Yihad, calibre 30, de Bin Laden, calibre 40. El punto de vista severamente extremo reemplaza la tolerancia islámica anterior por todos los pueblos del libro, los hijos de Abraham, cubriendo con un manto de condena a todos los pueblos de la tierra, excepto a sus propios seguidores, e incluyendo al 90% de los miembros islámicos. Todos merecen la muerte como idólatras. Musrikun. El impacto sobre los líderes políticos puede verse, por ejemplo, por la caída en el nivel de conciencia de Arafat desde su nivel anterior de 440 a su nivel final de 65. Es importante destacar que el fundador de Hamas, el jeque Ahmad al-Yassin, calibra a 35, Muhammad ibn Abdul Wahhab calibra en un ominoso 20, y que la yihad, el wahabismo, y Al-Qaeda todos calibran de 30 a 65. El martirio islámico calibra 60, el fanatismo religioso se calibra a nivel de 80, los profanadores de la verdad están en el nivel 35, y el narcisismo mesiánico maligno se calibra a nivel de 30. Estos son también los niveles de calibración de los asesinos en serie y los asesinos mutiladores. Así, por extraño que le pueda parecer a la gente racional, el wahabismo declara la guerra santa contra toda la humanidad, excepto a sus propios miembros, que fueron dispersados fuera de sus diversas bases actuales del mundo árabe.
de destacar es la histórica del rey Faisal de Arabia Saudita calibrado a 480. Así, Nixon, al no cumplir su promesa al rey Faisal de ser justo e imparcial en el trato con Israel y los países islámicos, puede verse con el saber de la retrospectiva que ha sido un error por el que se distanció del mundo árabe al dar $2.000 millones a Israel en armas. Este movimiento fomentó el antiamericanismo y la unión cultural islámica, con su concordancia resultante en las actitudes. Esto favoreció la inculcación del terrorismo como una forma de vida elogiosa en el predominante clima anti-Estados Unidos. Ya había bastante sentimiento anti-estadounidense en el extranjero para ofrecer un terreno fértil para difundir los fuegos del islamismo basado en la xenofobia y el odio. Es poco probable que el pacifismo y la negación sean suficientes para contrarrestar esta tendencia militante. El precedente histórico para una yihad ha sido explicado en otros lugares y fue establecido por el propio Mahoma. En el momento en que dictó el Corán alrededor del 610 después de Cristo, a la edad de 35 años, no a los 40 años, como afirman algunos historiadores, su nivel de conciencia estaba por encima de 700. A los 38 años, su nivel de conciencia cayó de manera dramática muy por debajo de 200, hasta 130. Él tomó no la espada espiritual de la verdad, sino la espada física del militarismo. Aproximadamente 1300 años después, la errónea interpretación de la verdad religiosa continúa, acelerada por el fanatismo del wahabismo. Ahora, en vez de espadas, las armas son las bombas y el estallido de miles de civiles no combatientes y escuelas llenas de niños. Es difícil imaginar cómo puede ser considerado como heroico o digno de alabanza en cualquier cultura. En contraste, la caballerosidad calibra a 465. En los Estados Unidos, la politización del Islam es rampante, y el congresista por Nueva York Peter King dijo, febrero de 2004, que los extremistas controlan el 80% de las mezquitas, por lo que arrojaba sospechas sobre los conversos islámicos, sobre todo si eran hombres jóvenes. Hay una gran posibilidad de que la radicalización de los conversos para demostrar su valía sea reforzada por un deseo inconsciente a morir potenciado por el adoctrinamiento de que la muerte voluntaria es un sacrificio glorioso que requiere matar a los infieles. En los Estados Unidos, la tasa de radicalización es del 10%, que se eleva a un 20% en los países europeos y al 40% en los países árabes, calibrado como ¿verdad? Estas enseñanzas son directamente las de Wahhab y Qutb. Beres Perry, Infiltration, 2005. La piratería política del Islam que amenaza el mundo de hoy es la consecuencia de los escritos de su influyente filósofo, Sayyid Qutb, cuya función es comparable a la de Karl Marx y el comunismo. Su papel influyente fue descrito en un importante artículo en el New York Times Magazine, 23 de marzo de 2003, titulado, El filósofo del terror islámico Sayyid Qutb, quien calibró al principio a 420, pero que más tarde descendió al nivel de calibración 75. Él sentó las bases filosóficas de Al-Qaeda con la interpretación del Corán publicada como A la sombra del Corán, calibra 90. Son cruciales y serias las malas interpretaciones del Corán tanto de Wahhab como de Qutb. Los problemas del Corán en sí se discuten en el capítulo siguiente. Es crítica y desastrosa la mala interpretación de la palabra espada. El mismo error se cometió por algunas sectas cristianas en tiempos. En la realidad y el lenguaje espiritual, la espada se refiere a la espada de la verdad, no la espada física, lo que deriva en un sentido que es completa y diametralmente opuesto a las enseñanzas de todos los grandes avatares, salvadores y profetas. El mundo bárbaro ya estaba gobernado por la masacre de los inocentes con la espada, por lo que la masacre apenas fue necesaria para animar a los salvadores y los profetas de Alá. La verdad, la misericordia y el perdón son los caminos hacia Dios. Paradójicamente, cada verso del Corán empieza con la frase, en el nombre de Alá, el misericordioso. El camino a Dios es a través del amor del corazón,
no del odio del vaso. El objetivo principal de este trabajo es el de definir el terrorismo suicida como una virtud, radicalizar el fundamentalismo islámico, y apoyar su difusión en todo el mundo árabe unido en un panarabismo que busca establecer una teocracia mundial. Osama Bin Laden y Al-Qaeda están dominados por la inflación del ego del triunfalismo mesiánico basado en la ideología de Qutb, que ensalza en las virtudes del martirio y demoniza al cristianismo como herético y por lo tanto hace virtuosa su destrucción. También idealiza el sacrificio de la muerte e insta a sus jóvenes seguidores a que verdaderamente la busquen. Por lo tanto, su influencia ha sido no solo de división sino que también ha arrojado una sombra sobre todo el Islam. Es esta influencia la que se mostró en el 11 de septiembre, la guerra de Irak, el asesinato de civiles, las explosiones de bombas y ataques en todo el mundo, y el cambio del estilo de vida en todos los países. Mucho peores sucesos se han planificado y se están preparando. La politización de la derecha fascista del Islam se refleja en el poder dominante de los líderes político-religiosos de los últimos tiempos, tales como el Ayatollah Khomeini, calibre 75, y ahora el gran Ayatollah Shia Ali Sistani Husseini, calibre 125, quienes, cuando se combinan con Osama Bin Laden, calibre 40, los talibanes, calibre 65, y Al-Qaeda, calibre 65, pueden ser problemáticos para el mundo occidental. Las edades oscuras del cristianismo duraron cientos de años, durante las cuales se calcula que 50 y hasta 80.000 herejes fueron condenados a muerte por la Inquisición. Según algunas estimaciones, se cuentan por millones. Esperemos que las edades oscuras del Islam pasen más rápidamente. Quizás tales eras sirvan a algún propósito kármico o evolutivo.